Perfecto, entonces damos inicio. Voy a compartirles un video donde nos explica un poco todo lo que ha sido en torno al proyecto. Dame un segundo, ya comparto pantalla Sí. y damos inicio. Recordar que hoy es el tercer conversatorio que tenemos y es un conversatorio dirigido a emprendimiento y ruralidad. Dos elementos muy importantes que si van ligados mucho mejor. Pep, ¿Ven vale, la arrancamos el vídeo. pantalla compartida? ¿Está bien? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, arranca. Vale. Es un proyecto que nace impulsado por una serie de personas vinculadas al mundo cooperativo con la idea de intentar dar una respuesta diferente o otro tipo de respuesta a problemas que tenemos planteados como sociedad, especialmente problemas como es el mundo o la problemática derivada de la migración y todo el tema de la problemática derivada de esa Valencia vaciada, esa España vaciada, esa Valencia rural cada vez más despoblada, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos era si éramos posibles de dar una respuesta diferente a través de la posibilidad de crear proyectos de economía social, proyectos sostenibles en esos territorios con personas migrantes y hacerlo de una forma diferente, ¿no? Buscando esa sostenibilidad fundamentalmente. Y una de las que teníamos clara es que esto lo tenemos que hacer a través de tejer comunidad, ¿no? De tejer redes que de alguna forma tienen soporte a esos proyectos que queremos lanzar para dar ese tipo de solución a la migración, dando un empleo digno y de calidad, o a esa Valencia vaciada, consolidando población para que de alguna forma estos pueblos no desaparezcan, ¿no? Y entendíamos que esto lo teníamos que hacer a través de formar a unas personas como agentes de cambio, ¿no? Que son los elementos catalizadores que van a permitir, o creemos que nos van a permitir, impulsar estos procesos, ¿no? E integrar, diríamos, esas tres variables, ¿no? Esas tres líneas de trabajo, es decir, dar respuesta a esa Valencia vaciada, generalizando la posibilidad de integrar a esas personas migrantes en esos territorios y hacerlo con proyectos sostenibles a través de la economía social. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que es el proyecto de Migracop para dar inicio a esta ronda ya, que es nuestro tercer conversatorio, y explicar un poco para las personas que aún no forman parte de esta comunidad, que entendieran un poco de qué más va el proyecto de Migracop. Entonces, bienvenidos, continuamos con el siguiente punto y Chesco, ya todo tuyo. Viviana, muchas gracias. Una cosa que os pediría a todos, por favor, que a partir de ahora, como mínimo, cerraseis vuestros micrófonos, menos los panelistas. Empezarán Salvador Pérez y Raúl Contreras, y los demás, por favor, para que no haya interferencias de sonidos y demás. Si queréis mantener la imagen, podéis hacerlo, y si alguien prefiere también cerrar la imagen, casi mejor así, colapsamos lo mínimo posible. Pues como estaba previsto, vamos ya a arrancar y van a empezar nuestros primeros panelistas, que son Salvador Pérez y Raúl Contreras. Salvador Pérez de la plataforma ITUA y Raúl Contreras del proyecto ERES. Salvador Pérez tiene un currículum amplio, aparte de ser diplomado en informática y máster en innovación y desarrollo en proyectos de negocios por Florida y doctor en economía social por la Universidad de Valencia. Es un investigador independiente en temas de propuestas de financiación alternativa, así como de otros espacios de acción social. No solamente es miembro del equipo de NITUA, que es el encargado del diseño y posterior implementación del proyecto ERES, que se desarrolla en Benlloc, Castellón, y que seguro que él luego nos hablará con más detalle. Participa en muchos más proyectos, pero es más importante que podamos escucharle a él. Y del compañero Raúl Contreras, que hablará posteriormente. Por desgracia no lo conozco, no tengo ninguna información, así que casi le pediría que cuando empiece su intervención, durante un minuto, nos pueda situar de cuál es su ámbito de actuación y sus conocimientos, cosa que, por una parte, pido disculpas por no tener información previa suya, y por otra le pediría que efectivamente cuando él inicie su actividad y se presente, pues nos dé esa pincelada de 2 minutos. Así que ya, sin más dilación, lo importante no es escucharme a mí, lo importante es escuchar a los panelistas.
Así que, Salvador Pérez, cuando quieras, es tuyo el micrófono. Gracias Chesco por esta presentación. Yo, tanto Raúl como yo compartimos un proyecto, que es el proyecto de ERES, que es un centro de creación de empresas de emprendimiento social, que bueno, que es una instancia que está situada en Benlloc, en Castellón. Pero yo creo que, Raúl y yo hemos estado comentando un poco en torno a esta presentación. Y creo que es interesante que Raúl haga una primera introducción a este concepto de lo que estamos desarrollando y luego ya cojo yo el hilo y lo sigo con la praxis, con esto que estamos trabajando desde la plataforma Nituas. Si te parece, Raúl, lo hacemos así. Me parece perfecto y si Chesco no tiene problemas, tiramos adelante. ¿Hola? Tírale, Raúl. Es que no sabía si me oíais. Es que Chesco tiene el micro silenciado, pero adelante. Perdón, Vale. sí. Mira, lo único que no tenía que cerrar su micrófono soy yo y lo he hecho. Que decía que sí, que lo importante es escucharos a vosotros en el orden que vosotros deseéis y, por supuesto, adelante, sin ningún problema. Bueno, pues el hecho de empezar yo es sobre todo porque todo lo que nos va a contar Salva se encuentra enmarcado dentro de lo que es la propuesta de la empresa social como herramienta de cambio. Entonces, empiezo yo con ese espacio de la empresa social que dará paso luego a Salva y al proyecto ERES como concreción. Supongo que puedo compartir una pantalla. A ver. Un segundo. No sé si lo he conseguido, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo vemos. ¿Ah, sí? Personas emprendedoras, lo vemos. Perfecto. Delante. Bueno, pues el elemento, desde luego, es una herramienta que además encaja mucho dentro del espacio en el que estamos y sobre todo con el anfitrión de FEVECTA y el mundo cooperativo, es la empresa social. Para nosotros esta es una herramienta que es una de las que puede provocar el cambio del espacio rural, y no solo del espacio rural, sino del urbano como derivada de lo que se pueda llegar a hacer en ese espacio rural. Y partimos evidentemente de las personas como aquellas que provocan esos desarrollos emprendedores. Aquí solamente hacer un muy ligero hincapié en que le tenemos un poco de pánico cuando sacamos al emprendedor o a la emprendedora como el elemento que va a dinamizar un territorio, que va a cambiar o que va a posibilitar. Y hay veces que a la palabra le estamos dando muchos contenidos y no todos son iguales, e incluso hay veces que uno tiembla de escuchar hablar del emprendimiento en determinados ámbitos, ¿no? Bueno, yo creo que partamos de reconocer el espíritu emprendedor, que hay personas que lo tienen todos los días cuando se levantan y consiguen sobrevivir a lo largo del mismo, y que dentro de ese espíritu emprendedor evidentemente hay un grupo grande que le pone una causa, que a ese espíritu emprendedor lo orienta para algo más que pueda ser encontrar un rendimiento económico que es totalmente lícito y que en algunos casos más que lícito es elemento de supervivencia, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos sobre emprendimientos que buscan desde una vivencia, desde una crítica razonada, desde un enfado visceral, desde cada uno se mueve desde distintos espacios, pero al final lo que hace es generar un enfoque de responsabilidad social y territorial y enfoque que dirige, digamos que enfrentándose normalmente a un sistema que no está diseñado ni preparado para hacer lo que esa persona o esas personas quieren hacer. Y ese es el entorno en el que se va a mover la persona emprendedora cuando quiere generar cambios sociales o ambientales en su territorio. Hay un elemento que creo que nos lo da más
casi la experiencia que ninguna teoría, y sobre todo, bueno, pues las personas que hay aquí presentes, que llevan años vinculadas a la generación de valores sociales y ambientales, sabemos que un problema de estas magnitudes suelen ser muy complejos y que difícilmente se van a poder resolver por la acción de una persona o de un equipo. Por lo tanto, la colaboración, el compartir, el cooperar, como no en el mundo cooperativo, es condición, y es condición tanto interna como externa. Es imposible plantearse el desarrollo de estas actividades sin contar también con los grupos de interés que se ven afectados o que afectan al proyecto que llevamos en marcha y, por lo tanto, a la consecución del objetivo. Es, por lo tanto, condición hablar de no responsabilidad, sino corresponsabilidad social de un territorio para la consecución de objetos sociales y objetos ambientales. Y ese es el marco. Sobre ese marco podríamos hablar de distintos modelos de emprendimiento. Nos vamos a centrar en lo que es el emprendimiento social dibujado como empresa. Y eso quiere decir que la herramienta mecánica que vamos a utilizar es la empresarial, una actividad productiva que deriva bienes o servicios al mercado y que intenta generar un ciclo con el que sobrevivir y seguir aportando aquello que tiene que aportar para conseguir alcanzar sus objetivos. Bueno, eso sería una empresa. Cuando esa empresa resulta que su objetivo no es la maximización del rendimiento del capital, sino que es otro, que es un objeto social o ambiental, es cuando estamos ante una empresa social. Yo aquí, bueno, pues sí que quiero hacer un poco de empuje sobre el concepto del objeto social. Y lo quiero hacer no porque no se entienda, sino porque se pierde. Todos tenemos muy claro que arrancas una empresa social y que la arrancas para conseguir pues, la empleabilidad de un colectivo determinado, la dinamización de un territorio, la recuperación... ¿Qué vos, Lola? ¿No te puedes conectar? Es que estoy oyendo por ahí algo. Sí. Y Raúl, disculpa, os volvería a pedir, por favor, que cerraseis los micros porque si no interfiere con la exposición del ponente. Revisadlo y si alguien tiene todavía el micro abierto, por favor, cerrarlo. Gracias. Raúl, disculpa, continúa. Vale, nada, tranquilo. Bueno, ese objeto social, os comentaba que hay que blindarlo, porque en una empresa de capital ordinaria nadie tiene que blindar nada porque todo el mundo tiene claro que hay que sacar el máximo rendimiento al capital y que la maximización del beneficio es el objetivo. Lo que ocurre cuando nuestro objetivo se llama otra cosa es que se nos cruza la herramienta operativa empresarial con el objetivo social o ambiental y hay momentos en los que bueno, podemos perder o convertir la herramienta en objetivo, o sea, la parte financiera en el objetivo y la social en un segundo paso. Y entonces habríamos quebrado directamente el origen de la empresa. Esto no es un decir, es decir, esto lo hacemos las personas, los seres humanos con una habilidad pasmosa y si no os remito a lo que es el dinero, que es una herramienta de cambio que permite el intercambio entre empresas y personas maravillosa y que cuando se convierte en objetivo pues es el diablo que nos está comiendo la vida a todos. O sea que ojo con la perversión de herramientas en objetivos. Evidentemente centrado ese objeto social, un elemento básico que planteamos en las empresas sociales es la innovación en la gestión empresarial. Y una parte de innovación que creo que es condición necesaria es el modelo de negocio. Los modelos de negocio ordinarios, sobre ese gráfico veis que está el valor financiero, pues trabajarían ahí. Trabajarían en la recuperación del valor añadido que se traslada a ese sector financiero y entendiendo que el financiero sería el económico que no incluye lo social y lo ambiental. Y bueno, pues normalmente trabaja con relaciones bidireccionales, o sea, yo vendo, me pagan, yo compro, pago, y todas las relaciones son un poco de este estilo, es lo que se ha hecho casi siempre y que se tiene muy asumido. Nosotros lo que hacemos es generar nuevos valores que también son valores económicos. Y ese es el elemento diferencial. No es
soy una empresa que genera un valor económico y además soy buen chico y tengo unas aportaciones sociales y ambientales, sino los tres juntos son valor económico y por lo tanto nuestra obligación es generar retornos sobre los tres valores. Eso quiere decir que estoy ampliando la empresa y su capacidad de desarrollo al incorporar nuevos valores. Y cuando hacemos esto, nos vemos obligados a generar otro tipo de intercambios que no sean solo los bidireccionales. Seguramente habrá grupos de interés, que son esos círculos que tenemos alrededor, que no van a poder tener una relación bidireccional, no van a poder pagar por el valor añadido que se están llevando y que se llevan lícitamente, pero sí que pueden ser a lo mejor un grupo de presión sobre un tercero y ese tercero sea el que pague. Y lo podríamos hacer más complejo en el ejemplo. Y bueno, pues creo que es una afirmación que hoy ya no tiene nada de gratuita porque no hay nadie que no sepa que le regalan una cuenta de Gmail que no paga, pero el señor de Google no está arruinado por ello, ya cobra de otro lado. Bueno, pues salvando las increíbles diferencias que hay entre lo que tiene que hacer una empresa social y lo que hace Google, sí que es cierto que este tipo de empresas han demostrado que no siempre el cliente es el beneficiario y que los modelos de negocio tienen que ser más creativos y más innovadores si queremos llegar a conseguir los objetivos, que los nuestros tienen muy poco que ver con los de estos señores, pero evidentemente lo que sí que sabemos es utilizar herramientas. Y estos modelos de negocio que no son solo bidireccionales es una herramienta interesante y necesaria para las empresas sociales. El siguiente paso donde nos metemos en la empresa social para generar cambio o innovación económica es, bueno, saltar del modelo que tenemos ahí a la izquierda abajo, que sería el de la economía de capital, el de la economía clásica, donde lo social y lo ambiental se mezclan un poquillo y lo financiero es claramente tangencial. Nos vamos a la economía sostenible, que bueno, os lo sabéis todos perfectamente dónde está, y lo que hacemos es pasar de ahí a ir montando los tres círculos y dándole las tres dimensiones y revolucionando el modelo, y lo hacemos porque además introducimos lo que es la medición del valor social y del valor ambiental como valor económico, como valor que junto al financiero hará una nueva ecuación. Y entonces no solamente tenemos un cruce, sino que podemos plantear la eficiencia en la gestión de todos los valores y eso nos multiplicará el resultado y, ¿por qué no decirlo ahora? Maximizaremos el resultado. Lo que pasa es que nuestro resultado no solo es financiero, nuestro resultado es social, ambiental y financiero. Y aquí tenemos el otro eje con el que nos arrimamos al mundo rural, porque si esto se estuviera haciendo en el mundo rural, desde luego no estaría como está. ¿Qué es lo que estamos planteando de fondo? Pues cambiar la ecuación económica. Ya sé que académicamente habrá quien me diga, oye, todo el rato estás hablando del mundo financiero y no es cierto, el mundo financiero es una parte de la economía. Ya, pues mira, sé que es incorrecto, pero creo que es comprensible que cuando los movimientos financieros son el 90 y tantos % de los movimientos que hay en la economía y cuando resulta que el rendimiento del capital se pone por delante de la vida de las personas, pues tampoco es un gran error y sí que permite diferenciar también o reivindicar para la palabra economía un espacio más ancho en el que esté también lo social y lo ambiental y al final tengamos una economía que se construye para la vida, que es lo que en el fondo queremos hacer. Y esto nos va a llevar a cambios en todo el diseño de cualquier empresa. Es decir, la idea de negocio vendrá dibujada dentro de un marco que es el que nos marca, el que nos ha definido el objeto social. Tendremos, como hemos visto, un modelo de negocio diferente, con una gobernanza que recogerá esa corresponsabilidad social, con un sistema de finanzas que no solamente traerá dinero, sino que traerá implicación y que traerá otras muchas cosas pegadas a ese dinero que necesitamos para mover la parte empresarial. Bueno, nos cambiará la infraestructura, la gestión sobre las personas, no sobre el personal, etcétera. Todo esto se modifica porque es una herramienta al servicio de otros objetivos. Y un elemento que yo creo que es fruto de la evolución de mucha gente de muchos años es que, bueno,
La empresa social tiene clara que viene desde el territorio. Y lo digo haciendo énfasis en el desde, porque bueno, cuando hace años hablabas en el tercer sector o empresas de la economía social, parecía que se trabajaba para. Yo trabajo para las personas con discapacidad, trabajo para esto, para aquello. Costó mucho esfuerzo empezar a escuchar que se trabajaba con. Y como me explicó un amigo pandillero mexicano, algún día llegaréis al desde. Pues hemos llegado al desde con la empresa social y especialmente en el medio rural, que desde construye con y conseguimos juntos el para. Y eso es bueno, pues el destino de esta empresa social, que se convierte, por lo tanto, en una herramienta de cambio, que además es una herramienta de cambio que habla de transformaciones ecosociales no solo en el mundo rural, sino en un mundo en el que andamos entrelazados en esa corresponsabilidad, y que lo que sí que puede ser el mundo rural perfectamente es la cabeza de la innovación socioeconómica, ya que bueno, pues sus posibilidades de incorporar todo esto son muy superiores a las que tiene la ciudad y el mundo urbano. Lo voy a dejar aquí para que mi compa Salva pues recoja el testigo de esta herramienta que entre muchas personas andamos construyendo, y bueno, y nos enseñe cómo la hemos volcado en una concreción de un proyecto que ya no habla de teoría, sino que habla de realidades en el medio rural. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Raúl por facilitarme tanto un poco el tema con el que voy a empezar yo. Voy a compartir la pantalla también. Si consigo hacerlo, aquí está. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco cogiendo el testigo desde donde lo ha dejado Raúl, sí que quiero comenzar poniendo encima de la mesa la visión que nos ha llevado a, de algún modo, implementar esta realidad que hemos llevado a cabo en el último año, que pues también toda esta situación con la pandemia, con el COVID-19 y demás, pues también nos ha dado fuerte, nos ha supuesto un obstáculo importante, pero nuestra decisión sigue viva. De hecho, tenemos ya un gran camino recorrido. Ahora os contaré a qué me refiero en concreto. Y nuestra decisión sigue viva de llevar a cabo este proyecto con certeza, vamos. Como veis, todo comenzamos con un principio, que es que trabajar con valores es un cambio sistémico. Toda esta reflexión en torno al triple valor es lo que nos ha hecho realmente interiorizar la necesidad de búsqueda de nuevos espacios para la generación de actividades, ¿no? En torno a empresas, actividades centradas en lo social, en lo ambiental, actividades centradas en las necesidades que pueda tener principalmente el mundo rural, para recuperar o alcanzar una dignidad, alcanzar una soberanía, un poder real de recuperación y un poder real de dirección de su propia vida. Realmente, si vamos a las fuentes, a las raíces de donde se origina toda esta situación actual que tenemos en el mundo rural, debemos darnos cuenta de dónde viene realmente toda esta problemática. Es algo que viene de muy atrás, no es algo que sea de los últimos años, y lo que sí que es cierto es que ahora es cuando hemos decidido ponerle fin a la problemática. Y aquí es donde empieza un poco esa visión que va mucho más allá del medio rural, que lo relaciona también con el medio urbano. ¿Por qué? Porque el medio urbano es insostenible. El medio urbano lo único que hace es depredar recursos, no genera absolutamente nada. Sí que ofrece pues una cierta calidad de vida, unos servicios, no para todas, solo para un grupo de
de personas, que no incluye a todas las personas ni a todos los elementos de la vida. Y eso nos muestra que es necesario un cambio que consideramos que debe venir desde el mundo, desde el medio rural, que es desde donde va a venir. Por eso, nosotras nos planteamos en la plataforma Nitua crear un centro de generación de empresas sociales en el medio rural. ¿Y por qué lo hicimos? Si damos una mirada a toda la oferta que hay de aceleradoras, de incubadoras, pues la mayoría de ellas están dirigidas a lo que es el startupeo, ¿no? Que es, bueno, pues con visión y con perseverancia y con buenas ideas, una hace una startup con la esperanza de que bien venga el señor Roche o venga alguien de Silicon Valley y te la compre y, bueno, pues hasta ahí llegó mi amor. No existe realmente una red grande de centros de este estilo que ayuden, que impulsen o que incuben el emprendimiento social y mucho menos ubicado en el medio rural. Tanto Raúl como yo estuvimos durante unos años relacionados con el COLLAB del Ayuntamiento de Valencia en Las Naves, que en aquel entonces pues que tenía una visión muy centrada a lo que era el emprendimiento social, pero principalmente dentro de un ámbito urbano. Este espacio, ese emprendimiento social llevado al medio rural, es la base de construcción de una visión alternativa de la economía, de la actividad. Ese reconocimiento de las necesidades que pueda tener un territorio, que pueda tener un sector social en todo este espacio y la gran cantidad de recursos y de valores existentes en el mundo rural abren un campo de posibilidades de generación de empresas sociales inmenso. Algo, cuando realmente lo interiorizas, yo llego a ponerme nervioso, ¿no? De ver la gran cantidad de cosas que se pueden hacer desde estos espacios. En ese caso, pues lo que hicimos, desde Nitua diseñamos un objeto, digamos, yo en mis inicios, como ha dicho Chesco, yo estudié informática inicialmente, ¿no? Entonces, pues en la programación pues tienes objetos, que son una serie de entes que tienen unas características y posteriormente tú cuando vas a utilizar cada uno de esos objetos, pues utilizas una instancia del mismo. Entonces, nosotras hemos estado durante más de un año con la ayuda de la Consellería de Economía Sostenible en aquellos inicios. Todavía, si no recuerdo mal, estaba todavía nuestro amigo Paco por allí, si no recuerdo mal. Y, bueno, ayuda de diferentes entidades. Y lo que hemos hecho es diseñar un centro de creación de empresas sociales que se basa en 4 pilares principalmente. Una formación que esté basada en el aprender haciendo, tal y como Freire de algún modo promulga en toda su experiencia, una formación que se produce en el medio rural, para lo cual habilitamos durante 3 meses pues una serie de infraestructuras, de viviendas, de comedores, de aulas y espacios donde se puede convivir con el resto de las personas que están habitando en este espacio, para que esa formación sea una especie de internado, ¿no? Donde tú estás 24 horas, 7 días a la semana durante 3 meses conviviendo, aprendiendo, haciendo una inmersión en el mundo rural, porque muchas veces para los que somos así un poco más urbanitas, yo he tenido mi experiencia en el mundo rural, era más joven, estuve viviendo durante unos años y yo recuerdo, siempre digo lo mismo, el primer miércoles de invierno por la tarde, cuando salí del instituto, dije, ¿y ahora qué? ¿No? Hay que pasar un invierno en el medio rural para realmente sentir que uno comprende cuál es la situación y cómo podemos enfocar la vida desde allí. Las que vivís en este medio, pues supongo que estáis, que comprendéis a lo que me refiero. Esa es la idea, ¿no? Del por qué esa inmersión realmente en el medio rural. Cuando yo voy a hacer una empresa social en el medio rural,
yo no voy a únicamente hacer una actividad económica, lo que voy es con un proyecto de vida. Con un proyecto de vida que me va a llevar a este espacio. Hacerlo de otro modo considero personalmente que es un error. Bueno, tenemos ese sistema de formación, tenemos las infraestructuras a las que hacía referencia anteriormente. No se trata de construir ladrillo, se trata de utilizar aquellos recursos ya existentes y que en muchas ocasiones están infrautilizados. Igualmente, pues para dar soporte a todo este camino, nosotros no nos gusta hablar básicamente de que vamos a formar, a dar formación en este centro que inicialmente llamamos Escuela Rural de Emprendimiento Social, y luego un poco con la reflexión, ¿no? y con el camino que fuimos recorriendo, pues decidimos borrar esa palabra escuela, porque escuela apunta hacia título, ¿no? Hacia formación. Nosotras no pretendemos formar, pretendemos acompañar, pretendemos convivir, pretendemos de algún modo mostrar, actuar como como un mentor, como un coaching que realmente pues, te hace las preguntas adecuadas para que tú puedas tener la visión y puedas tomar las decisiones que te corresponden. Y en ese sentido, estas mentorías no van dirigidas, no pretendemos o no hemos pretendido en ningún momento que seamos nosotras personalmente que las vayamos a mantener, sino crear un equipo de mentores, de personas, por supuesto, que estén preparadas para acompañar en la creación de empresas sociales, pero también implicar a personas del territorio que pueden aportar, personas que tienen conocimientos del territorio, de antiguas prácticas o de valores actuales que están funcionando, o personas que ya tienen su propio emprendimiento en el territorio, que conocen la problemática que se va a encontrar esta persona o este colectivo que quiere comenzar a hacer su emprendimiento. Entonces, de algún modo, incidimos todavía más en esa inmersión, ¿no? Ya no únicamente geográfica, espacial, sino también social y de conexión con el colectivo de personas que está viviendo continuamente en el medio rural. Esta primera parte, digamos, el ciclo de creación de empresas sociales tiene una primera parte que, si no recuerdo mal, era aproximadamente mes y medio. Dentro de este periodo de 3 meses es aproximadamente mes y medio en el cual estamos en el territorio. Y posteriormente, el grupo de personas de emprendedores o de emprendedoras que participan en el ciclo se desplazan a diversos proyectos ya existentes por todo el territorio del Estado español. Pues podemos ir viendo pues, otro tipo de empresas sociales, de emprendimientos que ya están funcionando, que ya tienen su análisis propio, sus valores, sus conclusiones en cuanto a todo el camino recorrido, su visión de futuro, y para tener ese punto, ¿no? Para que esa persona emprendedora pueda encontrar ese punto que le haga cambiar la forma de ver el medio rural, que le permita, de algún modo, dejar de mirar hacia atrás, de mirar lo que ha pasado y empezar a mirar hacia adelante, hacia ese futuro emergente que queremos construir. Porque al final, gran parte del camino que vamos a recorrer se diseña con esa visión que podemos hacer del futuro desde nuestro interior, desde esas fuentes que nos hace ver cuál es la realidad del cambio que queremos que se produzca. Bueno, la idea es tener esa red, una red de empresas sociales en el Estado español. En esta primera ocasión íbamos a ir a ver al compañero Juan Cascán, sus microviñas, íbamos a ver a Jeromo también en Tierra de Campos, en diferentes áreas, con diferentes propuestas, pero con un contenido común, que es esa visión social del emprendimiento y sobre todo de lo que es el triple valor. Igualmente, pues, con toda esta propuesta hay una serie de redes para tener sustento a largo plazo, pero no es un tema en el que quiera entrar en este momento, porque considero realmente importante que aterricemos este comentario que ha hecho Raúl también sobre esos valores, ¿no? Sobre todos estos valores existentes en el medio rural, que el medio rural es muy rico,
que está ofreciendo a la vida, tanto suya del medio rural como del medio urbano, y que no está obteniendo ningún retorno por ello. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que si tú crías cabras o crías ovejas o lo que sea, lo haces en ganadería extensiva, pues es muy posible que cuando tú vendas la leche o vendas la carne, pues a ti pues, te den un retorno, te puedan pagar, ¿no? por este bien. Pero realmente, aparte de eso, estás limpiando el monte, estás de algún modo protegiendo ese monte contra incendios, eso tiene un valor, eso realmente no te lo está retornando nadie. Estás participando de algún modo en la regeneración del suelo, en conseguir que el suelo sea cada vez un mayor sumidero de CO2 que permita la creación también de más vida en él. Todos esos son valores paralelos por los cuales no recibimos ningún retorno. Imaginad el coste, bueno, no hay que imaginar mucho porque lo podemos ver fácilmente. Un incendio, cuando se produce un incendio, más allá, siempre parece que hablamos del coste económico que puede tener todo esto. Se han quemado tantas hectáreas y demás. Si empezamos a medir la cantidad de CO2 que se ha expulsado o el daño que va a tener en la vida de todo el entorno de esto que se ha quemado, es algo a veces inimaginable que cuando conoces los datos asombra, ¿no? Lo dañino que esto es. He ahí ese modelo donde vamos a buscar diferentes espacios sociales, ambientales y financieros donde hay grupos de interés que van a tener un beneficio, algún tipo de beneficio, algún tipo de impacto positivo por esa labor que nosotras estamos realizando en nuestro espacio, y es muy posible que este no sea ese mismo perceptor de ese valor quien nos va a dar el retorno. Es muy posible que simplemente, como decía anteriormente Raúl, sea un puente hacia otro espacio que genere desde donde nos llega el valor. Esa, digamos, es una de las bases de construcción de las empresas sociales que planteamos en todo este proyecto de ERES. Y todo eso es posible hacerlo desde una visión que vaya mucho más allá de lo local. Nosotras, cuando queremos realmente equilibrar esos intercambios con los retornos que tienen que producirse, debemos levantar la mirada e ir mucho más lejos de lo que significa simplemente nuestro espacio local, nuestro espacio, digamos, administrativamente acotado. Hemos de ser conscientes que problemáticas que existen en el medio urbano se pueden generar las soluciones en el medio rural y realizar un intercambio de bienes y de servicios que de algún modo cubran esas necesidades, pero tiene que hacerse de un modo equilibrado, de un modo que realmente nos permita continuar generando estos servicios, estos valores. Imaginad que empezamos a hacer, por poner un ejemplo, ¿no? Llevándolo al absurdo, empezamos a fabricar sillas con cuatro patas y las empezamos a vender, pero solo nos pagan 3 de esas patas. Pues bueno, seguiremos haciendo sillas, pero ahora ya de 3. Y si nos pagan solo 2 patas, pues seguiremos haciendo sillas de 2 patas. Y al final nos pagarán sillas de 1 pata y solo servirán como bastón para, de algún modo, permitir que una sociedad vieja y caduca, y no quiero decir con esto que los bastones, que las personas que utilizan bastón sean viejos y caducos, sino es un símil que hago intencionadamente, que siga adelante una sociedad vieja y caduca. Necesitamos mirar con mayor amplitud toda esta realidad. Un ejemplo muy claro tenemos allí mismo en el centro donde hemos hecho esta primera instancia. Salva, con 2 minutos lo tenemos bien. Sí, acabo. Sí, perfecto. Sí, en 2 minutos acabo. Lo tengo controlado, no te preocupes, Chesco. Muy bien, gracias. Ahí tenemos toda la zona de costa donde está Benicàssim, donde está Oropesa, donde tienen problemas para encontrar alojamiento para las personas
trabajadoras que van a dar sus servicios ahí en la época de turismo, ahí habría que hacer un pequeño paréntesis en el cual decir que si les pagasen dignamente, pues seguramente no les haría falta ir a buscar un alojamiento económico. Pero bueno, vamos a salvar ese punto. O necesitan una oferta continua y variada de alimentación kilómetro cero, pues todos, o incluso energías, ¿no? Energías verdes, energías renovables. Todas esas necesidades que tienen en estos espacios en la costa pueden ser satisfechas en la parte interior, ¿no? Y esa visión geográfica es lo que, de algún modo, es una visión territorial que da sentido, da un mayor sentido a todo este equipo, a todo este conjunto de lo que es el emprendimiento social. Aquí podéis ver las personas que participamos en su momento en el diseño de esta propuesta. Y, bueno, esto fue esta ha sido la primera instancia que hemos conseguido hacer. La presentamos el 12 de marzo de este mismo año y un par de días después, pues no hace falta que os cuente lo que pasó, porque creo que estáis todos y todas informados. No hemos dejado que esto muera. Desde ese momento de algún modo, hemos ido creando, igual que se ha creado a través de Migracop también y de otros colectivos, hemos ido creando actividades y propuestas desde la perspectiva, desde el mundo virtual, porque esta pandemia lo que nos ha enseñado es que no tenemos tiempo, no podemos seguir quedarnos hablando y reflexionando. Necesitamos actuar, necesitamos mover, necesitamos cambiar esta insostenibilidad y necesitamos hacerlo ya. Bueno, hicimos varios seminarios, o sea, talleres, hicimos un seminario de cierre de ciclo, por decirlo de algún modo, y al final lo que nos ha quedado es un centro, una metodología y todo un diseño que está a la espera de tener la seguridad sanitaria para hacer el primer ciclo piloto, porque las alumnas, las emprendedoras y los emprendedores los tenemos. Solo necesitamos esa seguridad sanitaria que nos permita seguir. Mientras tanto, vamos haciendo acompañamientos en Benyoc bajo otro nombre de proyecto, pero ERES se va a ejecutar. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y que tenemos con el sistema, porque este sistema lo cambiamos entre todas. Gracias.